En cada país, en los países, en los territorios de los países, hay ciudades, poblados, diversas ciudades, pero particularmente una suele ser la más importante. ¿Por qué decimos que es la más importante en este caso? Porque es desde esa ciudad donde se toman las decisiones, donde se gobierna y donde se manifiesta todo lo que va a terminar sucediendo en el resto del país, en el resto de las ciudades, en el resto del territorio. A esas ciudades se las llama capitales. Las capitales entonces son esas ciudades donde se gobierna, desde donde se gobierna todo el resto del país, todo el resto del Estado. Así eran la administración desde la antigüedad más remota hasta la actualidad. Cuando estudiábamos Egipto, sabíamos que Egipto era un enorme imperio, un gran territorio, pero el faraón, que era el gobernante, junto con las personas que lo acompañaban en su gobierno, vivían en una ciudad y desde esa ciudad gobernaban todo el territorio. Esa ciudad era entonces la capital, que podía ir cambiando con el tiempo, se podía ir mudando, se podía ir trasladando a otro lugar del país, pero siempre había una capital que era el lugar desde donde se gobernaba, la ciudad capital. Recordamos que en Egipto era Memphis en un primer momento, eh, después pasó también a otra ciudad llamada Tebas, pasó a ser la capital, ahí vivían los gobernantes, después Alejandría y así iba rotando en el tiempo, pero en definitiva siempre había una capital que era desde donde se gobernaba. En el caso de Grecia, que es donde nos hemos introducido últimamente, el caso de Grecia era diferente. ¿Por qué? Porque Grecia también era un país, un territorio, situado en Europa, en las islas de Europa, con su península. eh, y en ese territorio había también muchas ciudades, pero la diferencia es que cada una de esas ciudades era independiente. Cada ciudad se gobernaba a sí misma y no había una ciudad que fuese donde estaba el foco de gobierno y todas las demás eh, estaban sometidas a esa otra ciudad, a la ciudad capital, sino que en este caso cada una de esas ciudades era independiente, tenía su gobierno, tenía su forma de vivir, tenía su ejército. Eh, Tan independientes eran entre sí esas ciudades que incluso hubo guerras entre las propias ciudades griegas. Por ejemplo, una de esas ciudades era Atenas, otra de las ciudades era Esparta, son como las dos referencias más importantes, más conocidas, si se quiere. Y tuvieron guerras entre sí, tuvieron guerras. Entonces, entre mismas ciudades griegas eran tan independientes que había guerras. Cada una tenía su gobierno, su forma de gobierno. Habíamos hablado de la democracia. Bueno, Atenas, por ejemplo, tenía una democracia, era una ciudad griega, y Esparta no tenía una democracia, y también era una ciudad griega. Estas ciudades, también conocidas como ciudades-estado, por esta cuestión de que cada una en sí mismo tiene su gobierno, eh, su gobernante, su ejército y su forma de vivir, a estas ciudades-estados se la conoce como polis. Ese es el nombre que van a tener en la antigua Grecia. Polis. Entonces cuando hablamos de polis estamos hablando de ciudades-estado, o sea, de ciudades independientes. Pero a la vez, todas estas ciudades independientes formaban un país que se llamaba Grecia. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué todas estas ciudades que eran independientes entre sí eran parte de un país llamado Grecia y no eran simplemente ciudades independientes, al igual que otras ciudades que existían en el mundo que no eran parte de Grecia? Entonces, tenemos dos particularidades, dos cuestiones en común que debían compartir todas estas ciudades para ser consideradas griegas. Por un lado, el idioma. Por más independientes que fuesen estas ciudades entre sí, todas compartían el mismo idioma, el griego. Todas debían hablar en griego. Si no hablaban griego, entonces eran consideradas extranjeras, eran consideradas no griegas. Y
Otra de las cuestiones fundamentales que tenía que estar presente en esa antigua Grecia para que cada una de esas ciudades sea considerada griega, era la religión. Todas compartían la misma religión, el mismo sistema mitológico, los mismos dioses, el mismo panteón, el conjunto de dioses que integraba esa religión era compartido por cada una de esas ciudades. Entonces, en cada una de esas ciudades independientes griegas se le rendían cultos a Zeus, a Atenea, a Afrodita, todos los dioses que ya conocemos que forman parte de la mitología griega. Si bien en cada ciudad se le podía dar más relevancia a un dios o a una diosa en particular, eh, todas compartían ese mismo conjunto de divinidades, dioses, semidioses, seres mitológicos. Eh, Eran independientes todas estas ciudades, pero aún si tenían que enfrentar un enemigo extranjero, un enemigo externo, o sea, alguien no griego, alguien que no hablara el mismo idioma que ellas, alguien que no creyera en los mismos dioses que ellas, podían unir sus ejércitos, podían juntar sus fuerzas, cada una de esas ciudades aportando lo suyo, formar un bloque griego unido para enfrentar a alguien que o quisiera invadirlas o para organizar ellas mismas una invasión. Así se dieron las famosas guerras médicas, que se llaman así porque fueron protagonizadas por los medos, o sea, los persas, o sea, el actual Irán, cuando los persas, en su afán de conquista, quisieron invadir Grecia, y ahí entonces todas las ciudades griegas se unieron para defenderse del ataque persa, para repeler el ataque persa, cosa que después de mucho esfuerzo lograron. Pero bueno, entonces tenemos las polis como ciudades-estado, ciudades independientes, ciudades que se gobernaban a sí mismas y podían tener alianzas o no con otras ciudades, pero lo que mantenían era su independencia. Aún así, aún así, a pesar de esta independencia, a lo largo de la larga historia de la antigua Grecia, eh, podía suceder que haya una ciudad que por un bienestar económico, por una fuerza cultural, tenga cierta hegemonía, o sea, sirva como influencia de otras ciudades, o sea, que las otras ciudades, por más que sean independientes, miraran a esa ciudad más fortalecida, más importante en ese momento, y copiaran sus costumbres, copiaran sus formas de gobierno. Entonces ahí se habla de que una ciudad tenía la hegemonía sobre las otras. Y eso fue variando. En algún momento fue Atenas, que nombrábamos hoy como la ciudad hegemónica, que era independiente. Las otras ciudades también eran independientes, pero miraban con admiración a Atenas y entonces querían copiar sus costumbres, su vocación por la sabiduría, su forma de gobierno. Después en otra época fue Esparta, la ciudad hegemónica, donde las otras ciudades copiaban a Esparta en su vocación por la destreza física, su fortaleza, su ánimo guerrero, su monarquía. Y entonces copiaban esas formas, se inspiraban en Esparta y Esparta también aprovechaba y ejercía su influencia y su poder sobre las otras ciudades. Y llegó un momento donde un territorio, una ciudad griega, empezó a ejercer también una enorme influencia sobre todo el resto de la península y las islas alrededor, sobre el país griego, y fue Macedonia. Macedonia. ¿Qué pasa con Macedonia? Macedonia empieza a ejercer tal influencia, se transforma en el centro de poder de toda Grecia, empieza a unificar a todas esas ciudades independientes y que empiezan a tomar a Macedonia como su referencia, y a la vez empieza Macedonia a extenderse a distintos territorios vecinos, o sea, empieza a conquistar otros países que no eran griegos. Eso empieza a suceder
con Filipo II, que era el padre de Alejandro Magno, y va a ser algo que va a continuar su hijo Alejandro hacia otros imperios, y va a ir conquistando y va a llegar a conquistar territorios asiáticos. De hecho, los persas que mencionábamos hoy, que habían intentado conquistar Grecia, después terminan siendo conquistados por Alejandro. Entonces, territorio en Asia, territorio en Europa, territorio en África, porque Alejandro también conquista Egipto, esa civilización que habíamos estudiado es conquistada por Alejandro Magno, y ahí arma todo un mundo que respondía a la cultura griega, porque cuando él iba haciendo sus conquistas, con él llevaba la cultura griega e iba imponiendo la forma de vivir que tenían los griegos en esos otros territorios, en esos otros países que o bien de manera pacífica y de buena gana y por admiración aceptaban la forma de vivir griega, o bien por la fuerza, por los enormes ejércitos que tenía Alejandro a su disposición, eh, terminan aceptando la forma de vivir griega. Entonces eso se llama el mundo helenístico. Los helenos son los griegos, entonces se llama el mundo helenístico, el mundo que había sido influenciado, había sido contaminado de buena manera, podemos decir, o no, porque también se perdían muchas otras formas de vida, pero digamos que los griegos llevaban un conocimiento, llevaban una forma de vida que era muy valorada incluso por los pueblos que eran invadidos. Y entonces ahí empezaron a vivir de manera a lo griego. Pero ¿qué pasa? Todo tiene un final, todo concluye al fin, y Alejandro Magno no iba a ser eterno por más poder que hubiera cosechado, y muere joven, siendo joven, en circunstancias dudosas, presuntamente envenenado, podría ser, no está claro, pero resulta que muere Alejandro sin herederos naturales. Entonces su enorme imperio que había formado, ese mundo helenístico que había formado, queda fragmentado y dividido y repartido entre los generales que lo acompañaban a él. Ahí aparece esa figura de Ptolomeo que se va a quedar con Egipto, el general de Alejandro que se va a quedar con Egipto como su territorio y se convierte en el nuevo gobernante de ese lugar. Egipto pasa a ser totalmente influenciado por los griegos. Pero bueno, lo cierto es que el helenismo que había generado Alejandro hacia todos los continentes empieza a decaer porque su figura era muy importante, muy primordial, y empiezan las mezquindades entre los generales que lo secundaban, y esos territorios empiezan a perder fuerzas ya desde la fragmentación, desde uno se queda con una parte, otro se queda con otra, otro se queda con otra, pierde su fuerza y empieza a suceder el ocaso griego, todo eso que se había expandido y había sido incorporado por todos esos pueblos de una manera muy animosa, empieza a perder fuerza, empieza a diluirse, empieza a caerse, y allí tenemos el ocaso del mundo helénico. No va a ser la última gran civilización que habite la zona del Mediterráneo, Grecia, sino que ya veremos cuál toma esa hegemonía, cuál toma esa enorme influencia que puede ejercer un Estado, un país, un imperio para llevar adelante, y lo veremos en el próximo encuentro. Por lo pronto, nos vemos en la escuelita.